Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les habla Esteban Gómez y me acompaña, como siempre, Wario Next, Padilla Martí, que es la que Wario. ¿Qué es la calle Esteban? Y presente por ahí Titus the Producer, que es la que Titus. Saludos, nada, todo bien aquí. Un placer estar aquí nuevamente. Tienes luz por lo menos. ¿Tienes luz? Hoy sí. Tengo luz por lo menos. Hoy sí que sí. Sí, Eh, exacto. Tocando Bueno, madera. ¿Y tienes agua? Hoy estoy en el turno que sí toca. Qué bueno. Pero eso qué es parte bueno. de vivir en esta isla, ¿verdad? Literalmente. Mira, Corillo, hoy toca review. Esta es una edición del review. Nuestro segundo episodio de El Review. Si no, vamos ¿verdad? Tuvo una buena acogida el primer episodio, así que les agradecemos, ¿verdad? A todos los que sintonizaron. Les recordamos, ¿verdad? Que pueden dejarnos en los comentarios, ya sea de YouTube o donde nos estén escuchando. Han hecho muchas recomendaciones, pero teníamos esta pendiente, la verdad, tenemos pendiente hace un tiempito, Guardia nos había dicho para ir a verla y pues Esteban y yo nos sumamos y pues fuimos a verla hace unas semanitas atrás. Claro. Eh, ¿Verdad? La película de la que vamos a hablar hoy. Y esa película de la que vamos a estar hablando se llama Esta Isla. Estrenó justamente en la primavera de este año. Es una producción puertorriqueña con la dirección de Cristian Carretero y Lorraine Jones. ¿Qué les pareció? Ja, ¿Por quién Muchas, veo comenzamos? risas, Métele, pero en términos Titus. generales, Métele, Titus. vamos por ahí para poder entonces quizás desmenuzar la película. Ok. eh, En términos generales, para mí, es una película bien hecha en el sentido de que puedes ver el potencial que hay, ¿verdad? Puedes ver el potencial que hay de producción de cine en el país. Tengo problemas principalmente con cómo se llevaron a cabo ciertas escenas y el pacing es un poco confuso. Pero tengo una teoría también. Me parece que el pacing también puede ser algo que uno puede interpretar como que hecho adrede, porque se parece mucho a como en ocasiones corre el tiempo y pasan las cosas en esta isla. Pero bueno, Titus. concurro con Esteban en cuanto a lo del potencial, porque pues sabemos que hacer cine en Puerto Rico es bien retante, especialmente por la parte, cuando se trata la parte del financiamiento especialmente, es un reto, ¿verdad? Hacer arte en general en este país, pero el cine, ¿verdad? Pues y hay mucha gente talentosa. So, creo que por un lado, ¿verdad? Lo positivo especialmente de esto es que es, ¿verdad? Cine puertorriqueño que sigue expandiéndose. En cuanto a la película en sí, también pues sí, la premisa y todo, ¿verdad? La temática, pues un tema no tan común, diría yo, que estemos tocando, especialmente, ¿verdad? De vivir en Puerto Rico. Creo que eso fue los aspectos que más me gustó y el retrato, ¿verdad? Que crea de Puerto Rico. Ya en cuanto a su historia, ¿verdad? Y su plot, pues ahí pues tengo unas, ¿verdad? Pensamientos encontrados, ¿verdad? En cuestión, ¿verdad? Cosas que me gustaron, ¿verdad? Y Los cosas veo ahí. cosas que sí me gustaron, ¿verdad? Cosas que no tanto, ¿verdad? Cosas que pues en cuestión de lo que es el potencial, pues creo que pudieron abarcar más, pero si hablábamos overall, ¿verdad? Pues creo que es parte de lo que necesitamos, ¿verdad? De que sigan saliendo más películas, ¿verdad? En Puerto Rico. Sí, yo creo que a mí en términos generales la película me gustó y insistí bastante que la vieran. Yo sé que no la vieron hasta bastante reciente, ¿verdad? Ahora en pasado julio. Eh, Obviamente hay una razón. Quizás Titus puede entender por qué me gustó, porque Titus se crió en esta zona del oeste y ujú, sabe que un paisaje que yo creo que evoca cierto costumbrismo, pero que no es tan costumbrista en el sentido estricto de la palabra, porque pues también evoca al presente, ¿no? Son las imágenes de la decadencia. Sí. Eh, yo sí creo que en términos narrativos hay unas cosas que uno dice, pues no sé cómo esto conecta o cómo se trae y parece, se ve un poco forzado
ciertas cosas, ¿verdad? Ciertas narrativas, ¿no? Sobre temas políticos, por ejemplo, que de hecho la película siempre lo trae, ¿verdad? Una de las cosas que subyace en la película todo el tiempo es el asunto político. Y te lo Sí, traen de diferentes formas, ¿no? Música, las referencias a la revolución. La película se graba en gran medida justo cuando se está dando el verano del 2019 y ya parte sí, de lo que es el COVID y los terremotos justamente del 2020. Así que todos esos elementos están bien presentes porque son de hecho parte de un pasado bien reciente sí. que está, de nuevo, insisto, valga la redundancia, presente en nuestra memoria colectiva aún. eh, y que yo creo que obviamente pues son lo que determinan la película. Eh, yo diría que es de las primeras películas y podemos ya empezar a hablar de la temática, ¿no? Y puede ser spoiler, no sé. Pero yo sí digo que es de las primeras películas en Puerto Rico que trata un tema que es el de maleanteo, sí. Siempre Sí, está presente en el cine puertorriqueño, ¿verdad? La brega. Pero esta brega es bien distinta. correcto. Esta brega es la brega que tiene que ver con la pesca. Es la que tiene Ujú. que ver con la costa, con el litoral. Entonces, esta isla sí es una película de la costa, ¿verdad? Y fíjate, Y tiene mucho Guarionex, que ver con el contrabando. que mencionas costumbrismo y eso me trae a la mente, ¿verdad? Parte de la película es bien slow burn. La trama en ocasiones pasa lenta, y es precisamente por esas escenas costumbristas que nosotros asociamos el costumbrismo puertorriqueño con el campo, el monte adentro, el interior, que sí hay unas escenas, vamos a entrar en De ellas la más adelante. literatura de principios del siglo XX y de mediados Exacto, del siglo principio, XX, exacto. exacto. Que si Yuyo, que si esto y lo otro. Entonces, ¿qué sucede? Pero hay un costumbrismo también de la costa en esta película que no necesariamente está presente en nuestra literatura puertorriqueña. Y precisamente es un costumbrismo con unos toques contemporáneos, porque mencionas el problema, ¿verdad?, de la pesca y de ciertas economías que hay en la periferia de ese mundo de la pesca, que estamos hablando de la droga. No, es Ujú. un secreto a voces en este país que se mueve Ningún mucha pescador droga en vive, nuestras costas. ningún pescador, bueno, no todos los pescadores pueden vivir o subsistir pescando. Claro, Porque la pesca en y hay Puerto Rico es algunos una que se pesca las buscan. artesanal de pequeña Sí. escala. Ujú. Y una de las formas de buscársela justamente, ¿verdad? Con el contrabando. Y eso nos lleva obviamente a conectar a, en términos de la historia, ¿verdad? Que el contrabando fue y sigue siendo un elemento de larga duración en nuestra historia que sigue estando bien presente todavía. Hay Sí, múltiples Puerto Rico, ¿verdad? Y este no es el Puerto Rico Guaynabito. De correcto. hecho, hay una crítica a ese Puerto Rico Guaynabito en una de las protagonistas de la película, eh, que yo creo que es bien latente todo el tiempo, de esta tensión que hay entre ese Puerto Rico que se las tiene que jugar para poder sobrevivir. Y ahí estamos viendo esas escenas que son bien costumbristas en el sentido de, Ujú. yo los otros días, yo paso por esa carretera todos los días, literalmente, donde está ese caserío, que estamos viendo ahí en pantalla. Y tú puedes pasar a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, aparte del aguacero que va a caer en Mayagüez, que es súper normal, está la gente corriendo caballo ahí, en la playa. Sí. Así que esas son escenas de ese tipo de costumbrismo que yo no estoy acostumbrado a leerlo en la literatura y mucho menos a verlo Correcto. en el cine. Yo creo que es la primera vez. Y la película va, o sea, el trama de la película básicamente son dos hermanos, ¿verdad? Que Charlie, que hizo un papel espectacular, yo creo, en Que es el que está ahí. esta, que es el que estamos viendo, ¿verdad? Hizo ¿sabe? Un papel brutal, mano. Y también Bebo, eh, que es casualmente el hijo de Zion, ¿verdad? Zion Ortiz ¿Es se hijo de llama este Zion? muchacho. Sí, ¿Es hijo de Zion y Lennox? claro.
No sabía. De verdad, no Sí, sabía. sí, bueno, igual que Fabiola Brown, es la hija de Claro, Roy de Brown Roy. Ramírez. De Roy Brown. Sí, claro. De hecho, Este, en la película se ven imágenes de ella con su papá, a quien ella y la llama su música, abuelo. Pero sí, y, exacto. Y y el la música de soundtrack, toda la película, es que la gente que nos está escuchando, prepárense porque no vas a escuchar a Bad Bunny, y eso es súper plus positivo de esta película. No vamos a escuchar a Bad Bunny, y la música que vas a escuchar es la música de Roy Brown. Me parece excelente también porque hay una recuperación aquí de unas memorias que yo pienso que ya en la mitad de la película se hace más evidente por qué metieron a Roy Brown. ¿Verdad? Porque hay unas escenas ya a mediados de la película que tienen que ver con el contexto de la época de Roy Brown. Pero la trama básicamente va de eso, ¿no? Este muchacho que está bregando, eh, Charlie, eh, con el crimen organizado, ¿verdad? Está traficando droga y hace una movida. Y esa movida, representado, ¿verdad? Es el contra crimen organizado, en parte representado por Juan Bota, que parece que hace como 2 años firmó un contrato con todo el mundo que esté grabando algo en Puerto Rico para salir en absolutamente todo. Juan Bota es cantante, comediante, actor, influencer y hace de todo de las redes sociales puertorriqueñas. Hace de uno de los elementos del crimen organizado, ¿sabe? Como unos 10 segundos de la película, pero me lo encontré como que, adiós, mira este tipo aquí. Acababa de ver un video de música de él como media hora antes de ir a la película y de momento me sale el tipo en la película. Perdóname por la Sí, interrupción. no, pero es cierto, es cierto. Y toda esta dinámica que se va a dar de Charlie con Moreno, que es el antagonista básicamente de Charlie en la película, Sí, todo se hace para que Bebo pueda obtener otra vida posible. sí. El desenlace de la película pues va a llevar a Bebo hacia unas acciones eh, que obviamente desencadenan un episodio de violencia. Y Ujú. ese episodio de violencia los va a llevar a moverse de la costa a la montaña. Que un Se van poco es bien para interesante, casa de Orlando González Claudio, se van, Guarion. literalmente. Si usted ha Se van para otro buscado, campo. Se van para otro campo, loco. sí, Que de hecho, si está en este momento escuchándonos, busque Orlando González Claudio en el buscador de podcast y tenemos un ah, episodio y hablamos justamente con Orlando González Claudio para que pueda entender esta escena específica sí, eh, que la protagoniza Teófilo Torres. un Eh, papelazo. un Tipo es un papelazo, papelazo. ¿verdad? De Sí, una persona que estuvo vinculada al movimiento armado clandestino en Puerto Rico. Y lo vamos a ver porque hay unas sutilezas rápidas en las imágenes. Me parece que estaba sí, Albizu. sí. Y está internado en la montaña. Y es un tipo que no se deja meter los mochos por nadie. Le da cabida. Porque primero, Bebo pues tiene que huir después de lo que sucede, ¿verdad? Y estamos haciendo ya demasiados spoilers, pero Sí. No, huye yo con creo que a esta. esta altura puedes, Sí, ¿verdad? Dar los detalles porque pues, pero huye con una chamaca blanca. Teniendo en cuenta Sí. que Bebo es una persona negra, evidentemente negra, huye De con la esta chamaquita costa. millonaria que vive en Cerro Las Mesas, por lo que uno puede más o Ujú. menos visualizar, ¿verdad? Y la gente que es del oeste sabe que en Mayagüez la gente de alta alcurnia vive en Cerro Las Mesas, en la montaña, con estas mega supermansiones, eh, y es el ejemplo clásico de lo que sería ser un guaynabito, ¿verdad? En la zona metropolitana del oeste, vivir en Cerro Las Mesas o en esta otra Versalles en Mayagüez, este y huye. Y ella se monta en la aventura porque ella tenía una mala vida. Estaba sufriendo bastante violencia en Sí, su casa y se aventura en el proyecto, vámonos por ahí, lo que sea. Eh, esa rebeldía Y, también, porque hay que tener eso en exacto, cuenta que también están, que ambos están, ¿verdad? Por circunstancias distintas, ¿verdad? Que se unen, pero en la causa común, ¿verdad? Que le ven los dos, esa rebeldía de huir, sí, ¿verdad? De la vida que llevan, que es un turning point, ¿verdad? En la vida de los adolescentes, especialmente en esa etapa. sí. Lo que pasa es que ella por un lado, o sea, la Pero película espérate, pero Wario no sé si iba a terminar ah, algo porque dale, lo dale, corté perdóname, ella y no me no, pues no, regañan. básicamente eso, que huye. Y en esta huida, a mí me parece bien interesante porque la película no va del amor romántico de ellos dos. Y a mí eso no, me parece Ujú, genial, porque a veces las películas se van en esta paja del el amor romántico. sí, Y aquí sí hay unas expresiones de cariño que responden un poco a esa solidaridad producto de esa rebeldía que tienen ambos, que se están acompañando, vamos.
Ujú. Y mientras está pasando todo esto, la película también nos está contando, porque lo vemos cuando ellos están huyendo hacia la montaña, el contexto en el que se está grabando la película, que es el verano del 2019, toda esta tormenta social y política que estaba atravesando Puerto Rico. Lo vimos también con uno de los protagonistas, con Omar Eloy, que sale varias veces en la película como uno de Sí. los matones, que dice, no, pues vamos a usar las armas contra el gobierno. A mí me parece también espectacular sus intervenciones muy puntuales, pero que Y las obviamente tienen un de contenido político. Raulito Carbonell hace un cameo en la película también, diciendo, básicamente haciendo de borrachito de barra, de borrachito de esquina, diciendo Sí, que esta gente son unos corruptos, que lo que hacer es esto, este, y lo otro, ¿verdad? Sí, una hay línea ahí, unos mensajes, hay una línea política que te está diciendo, mira, todo esto que está sucediendo y todo este mierdero, hay que encauzarlo, contextualizarlo en un sistema que ha fracasado, en un gobierno que ha fracasado. Pero a mí como que le faltó carne a esa cuestión, ¿verdad? De la tiradera al gobierno y al Estado. Aunque el mismo fracaso lo ves tú en la vida que llevan Bebo y su familia, ¿verdad? Y cómo se las tienen que bregar, cómo tienen que ajustarse y la violencia que sufren. Pero sí, como que me hubiera gustado un poquito más de carne en el asunto político contemporáneo de ese momento, más allá de unas cosas indirectas que uno escucha por la radio. Eh, sí. no está de más decir que Teófilo Torres hace un papelazo, ¿verdad? En la película y también yo creo que Titus me había mencionado anteriormente, Titus, lo de Audi. Ah, que sí, no, Audi también pues hizo el papel de, ¿verdad? De Moreno, ¿verdad? Que es uno de los, ¿verdad? El antagonista. Que pues para mí yo digo que él hizo el papel bien calle, ¿sabes? Que eso en parte, ¿verdad? Representó bien Sí, lo que se vive, ¿verdad? En esa área. sí. Y de hecho es tan real, ¿verdad? De las partes del costumbrismo y el portrayal de cómo ilustran. Sí me gustó mucho cómo muestran crudamente cómo es la vida en el caserío. En eso Sí. o sea, se vio en Los el clip del trailer que establos, tener pusimos, los caballos establos, allí, sí. que de hecho, que eso, ¿verdad? Es allí en el residencial Columbus Landing y uno de los establos que ellos tienen son unas escuelas abandonadas, que también es otra de los asuntos, Sí. ¿verdad? Que se infiere, ¿verdad? Del abandono en la isla. O sea, que parte Ujú. de vivir en esta isla es eso mismo. Escogieron esa escuela de allí, si no me equivoco, esa escuela no es la Roosevelt. Estoy tratando de recordar cuál es el nombre de esa escuela, pero queda frente al residencial. Ramón Valleceda, Ramón Valleceda. Esa escuela era un establo de caballo, cruzando, cabrón. pero que es cruzando el residencial. Y yo recuerdo cuando yo vivía allá que tú pasabas por la mañana en los tapones y era una escuela viva, ¿verdad? Y todo, pero Ah, bueno, sí, bueno, al frente de la Ramón Valleceda, porque yo estoy la hablando, película tiene, ajá, están los establos de caballo en la Ramón Valleceda, que está cerrada, pero pero también al también hay una al frente estaba frente. la Roosevelt. La Roosevelt, ¿verdad? La Roosevelt. Creo que Que esta es la está allí. Franklin Delano Roosevelt, que Sí, estaba porque hay una justo que en la está en el carretera número 2, pueblo. que es la Eleanor. Exacto. Exacto, Se la llama como el Eleanor. caserío. Sí. Exactamente. Pues cruzando también allí Columbus, pues estaba allí que también, si tú pasas por allí ahora mismo, pues también está en estado de abandono y pues también es lo mismo. Que también muestra la decadencia, ¿verdad? De esta isla, valga la redundancia. Y que también, así como fue puntual lo del verano del 19, pues en aquel entonces, ¿verdad? Si ya conoces la historia, ¿verdad? O estás más, o te conectas, te remontas más a esa época, pues sabemos que era parte de esas escuelas que cerraron Sí, bajo Julia Kelleher, ¿verdad? ¿Sabe? Que son Sí. esas matices, ¿verdad? Escondidos que hay dentro de la película, no Julita. implícitos. Julita Yo Kelleher. pienso que una de las cosas que a mí me gustaría rescatar de esta película eh, es que retrata bien un país que está marcado por la incertidumbre, ¿verdad? Ujú. Sí. Sin horizonte de futuro y con una esperanza totalmente agotada, ¿verdad? Entonces, la que nos lleva a preguntarnos si estamos viviendo o estamos sobreviviendo, ¿verdad? O sea, que pensemos en lo jodido que está la cosa y que uno lo pueda ver en el cine, me parece que es impresionante porque aquí no hay ningún tipo de romantiqueo balbonístico, de No, resistencia, whatever. no, no. Y mucho menos hay metrocentrismo, que a mí me parece que eso está genial. Porque
vamos, el cuestionamiento es quién puede sobrevivir en este país, ¿sabes? Con el salario mínimo, con todo eso, sin necesariamente apostar por esa otra vía de la brega. Y de la Claro. brega pensemos en las múltiples definiciones que tiene la brega, ¿verdad? Así que yo creo que en ese sentido la película un poco deja de ser el relato de un lugar en el que, por ejemplo, yo habito o que vivo, que es bien familiar para mí, sino que también es un diagnóstico de nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido puede ser un poco incómodo porque presenta bien esa estancaera o esa eterna estancaera que vivimos como país en la que no hay un final feliz. Esta película no tiene un final feliz, No. en lo No, absoluto. Y obviamente sabemos que hay películas que no tienen finales felices, pero es que ella lo dejó para el carajo. Sí. Ella la Sí. primera que pudo, no aguantó Sí. 3 días en una casa campaña, cabrón, ni Exacto. cortando plátano, Exacto. ni haciendo nada. Exacto. Porque se fue en la aventura de Nena Se fue en la Rica, que aventura. sabe Sí. que al final, de Hipitonga, sabe que al final puede volver a su casa y va a Puede tener volver a su todas casa. las Las amenidades, comodidades. ¿verdad? Y comodidades. Correcto. Correcto. Él no, Ey, pero espera, él no o sea, tenía nada que perder y tampoco hace- nada que ganar. haciendo, claro, uno tiene que hacer la aclaración de que ella sí estaba expuesta a violencia en el Full. sentido de que ella tenía un padrastro que la acosaba, ¿verdad? Sí, sí. Y ese es como que el lado de ella de la historia. Y una de las razones, además de su rebeldía, por las que ella se va de su casa. Y sí, yo lo interpreté. Yo no sé si fue eh, la intención de la dirección, del productor, del guionista, lo que sea, pero así fue que yo lo interpreté. La cosa se puso fea, la cosa se puso tensa. El riesgo de todo esto era la muerte. Es la muerte. Bebo está expuesto a la muerte en toda la película. Y cuando la cosa se pone fea, pues ella lo deja. Ella lo deja y se va y vuelve a su fortín, loco, que aquello era un palacete, la casa un era un palacete, sí. palacete. Yo quisiera yo vivir allí. Pero nada, eso yo lo interpreté. Yo sé que pues, también uno tiene una simpatía, ¿verdad? Por ella, por el personaje de la muchacha, pero lo debo Yo arrollado. ninguno. Esas cosas pasan. Esas cosas Sí, pasan porque el muchacho no tiene dónde Exacto. caerse muerto, no tiene hacia dónde correr. La circunstancia de él es totalmente distinta. sí, no. Y en Ah, el caso de ella sí muestra una realidad de la juventud que en cuestión de los contrastes, en el caso de Bebo, pues crece, ¿verdad? Tiene básicamente familia ausente, ¿verdad? ajá. Él es huérfano, y ¿verdad? Que es una realidad que viven muchas personas y pues depende del cuidado Sus padres murieron. los padres murieron, pues eso depende del cuidado de sus hermanos mayor, de su abuela. Por otro lado, pues en el caso de la chica, el otro contraste, que es otra realidad que vemos, que sí también sabemos que hay personas que tienen dinero, ¿verdad? Pero tienen sus hijos en abandono en el sentido de Sí, que no les prestan atención y ahí es que quedan expuestos, ¿verdad? A drogas, ¿verdad? sí. A otros escenarios, ¿verdad? Que es un El tipo de mundo de la abandono violencia. distinto, ¿verdad? El mundo de la Ujú. violencia. Son dos realidades que también que se viven, claro, pero siempre todo cae en su cauce, ¿verdad? Como quien dice, y pues en ese caso, pues ella tiene dónde ir y Evo no, ¿verdad? Que es lo que Sí, básicamente te quiere mostrar también de la cruda realidad. sí. También, fíjate, hay presente durante la película un elemento, bueno, varios elementos religiosos representativos de las creencias puertorriqueñas. Me parece que en la abuela del muchacho hay un poco de espiritismo. Si te das cuenta, los dos muchachos tienen collares echados. También hay una procesión a la Virgen. No recuerdo qué Virgen era. Ustedes sabrán La decirme de que han visto esa Carmen, procesión. La del Carmen. la de Carmen, sí, que es la de los Sí, pescadores, que es la de la que cargan en la yola y pues la llevan en sí. procesión en el mar. Luego en Genial, la montaña. de hecho, esas beats, Sí. esas tomas están buenísimas. Esas Bien escenas, por Aguadilla. eso, mucho costumbrismo. En verdad, Sí. esas partes están brutales. También la cuestión de durante su estadía en la montaña, ellos pasan allí, hacen unas promesas y, ¿verdad? Y se juntan para a cantar unos aguinaldos y cánticos al niñito Jesús y ese tipo de cosas. O sea que hay Una promesa, sí. También hay una sí, promesa ahí como que me sí, estuvo raro que no había Navidad, pero hubo una promesa sobre ahí. Yo sí, creo que es donde
el fall off, ¿verdad? Yo creo que es en esos aspectos, ¿verdad? Sí. De la historia. Sí, yo creo que la narrativa se toma unas libertades con cuestión de la cronología, ¿verdad? Si yo me dejo llevar porque la coprotagonista es una chamaquita que ni se ha graduado de high, tú la ves guiando carritos de golf por Palmas del Mar allí en Humacao, metiéndose droga con sus amiguitos. Se nota que es ahora. Entonces ella cuenta la historia de su padre, cómo llegó, él era militar, y cómo llegó y le dio un patatús en una base militar y allí no recuerdo si fue que quemó una antena o empezó a tirotear allí por motivos políticos y ustedes me corrigen, creo que lo mataron. Yo no sé si lo mataron o por eso no lo deja muy claro, yo creo, que también creo que es como que la parte de meterlo ahí todo Sí. en conjunto, era como que el padre era veterano, pero el país fue a Sí. Irak, pero a la misma vez fue el que hizo la misión Pitirre, pero a la misma vez fue Sí, fue Es algo buscado por el medio FBI. complicado, sí. ¿Sabes? Sí, Como que complicado. el tipo fue como que a la misma vez típico, ¿sabes? Un Albizu moderno, pero misión Pitirre, pero Filiberto Ojeda, ¿sabes? Como que hicieron un Sí, arroz con sí, culo sí, sí, sí. nacionalista ahí. Pero Que es verdad fíjate que son tú. Sí, pero mi poco fíjate de tú, pelea. yo creo que la trama de la película lo permite. Porque son un Claro. tipo, o algo tipo, no importa cuando digas esto. O sea, no importa cuando Sí. presentes esta escena, se puede prestar tanto para una cosa como la otra. Y en ese aspecto, pues, uno como, ¿sabes? Yo como que, pero es que en tal año, qué sé yo qué, esa niña ni había nacido, pero es que entonces el papá tendría tanto, pero es que, ¿sabes? Sí. Si no se pone bien, si no se pone No well se disfruta la actually. vida, loco. Bueno, claro. Well, No se- actually. Actually. No está accurately, historically accurate. Sí. Tú sabes. Si uno se sin pone con duda. esas cosas, no se disfruta la película, loco. No, pero el país, ¿verdad? Da la impresión que su papá era como que pues un tipo de comando, ¿verdad? Un comando, Nacionalista. sí, da la impresión. Y verdad, y más que sale en el trailer, pues una de las casas, pues te enseña los disparos, ¿verdad? Haciendo alusión, ¿verdad? Haciendo alusión a la casa de Filiberto, inclusive que tiene los tiros. el Teófilo, el personaje del que hace Teófilo recuerda al papá de ella y básicamente lo reconoce como un compañero. Exacto. Entonces, pues sí, se supone que hay un tipo de contemporaneidad entre ambos personajes. Pero bueno, si comenzamos a nitpickear en esos aspectos, se nos pues, cae el review. Se nos cae el review, o el review se nos baja. Exacto. 2 de 10. Que es otro aspecto, ¿verdad? Que yo creo que tiene que ver con el desarrollo de nuestros actores y actrices puertorriqueños y puertorriqueñas, y es la forma de llevar los diálogos en una película. En ocasiones te acuerdas que muchos de nuestros actores se forman en teatro. Entonces tú tienes diálogos de obra de teatro o maneras de anunciar de obra de teatro, pero en una película. Por eso, y esto no me lo acredito yo, se lo acredito a Titus. Titus me dice, mano, el personaje que más me gustó fue el de Audi, porque tú quieres costumbrismo, tú vas a la calle y en cada esquina te vas a encontrar un chamaco que habla así, pero así, Sí, hasta exacto. con el tumbadito, tú sabes. Sí, fue el único que actuó natural y sin embargo, pues Audi no viene de teatro y creo que eso explica ese mismo punto de que él simplemente le dijeron tu personaje Di que es ponte bichote, ahí y habla, sé tú eres un bichote y habla, y verdad es como encontrártelo porque pues, tú lo ves por ahí Audi, hablas con él y hablas a sí mismo. Sí. Y creo que por eso fue que era como que el personaje que se veía bien legit, ¿entiendes? Como que se veía bien legítimo en cuestión de que hizo el rol. Por eso también igual las escenas, cuando ves las escenas en el caserío, se nota que usaron mucho props de la gente que iba allí mismo, ¿sabes? Como que se ve bien real allí mismo. Sí. Y también esos matices, la parte que están recogiendo agua, que no sé por qué carajos no había agua en aquel entonces, pero es la realidad que vivimos, eso mismo, un oasis de agua recogiendo agua, que no es el pan nuestro ahora cuando pregunte, veas esto en Puerto Rico. Pero sí, a mí, pues, ¿verdad? Eso del teatro y todo,
personalmente para mí, es mi pelea con muchas películas de aquí. Y es Sí. eso, que es que como que queremos hacer un retrato ¿verdad? De cómo es la vida cotidiana, o sea, la gente viviendo en el campo, por ejemplo, ¿verdad? No sé, ahora mismo estoy tratando de recordar películas como Antes que cante el gallo, que también guionista también está presente en esta película, Sí. Mal de amor, ese tipo de cosas, y pues tú encuentras que te enseñan cosas bien cotidianas, por ejemplo, Mal de Amores, la escena de la guagua de la ama, por ejemplo, o los que viven en el campo, y pues tú ves que a veces que hablan como que pausado, y hablan bien lento, y se les zafa una que otra mala palabra o algo, pero tú quedas como, cabrón, la gente no habla así aquí. O sea, aquí nos critican mucho porque hablamos rápido, porque Ujú. usamos muletilla, porque nos Nos comemos interrumpimos letras, nos constantemente, llevamos interrumpimos 5 conversaciones a la vez. Aquí mismo se pasan en los comments quejando que tú y yo no dejamos a Wario hablar. Pues entonces, Ay, virgen. Dios mío, saluditos a la audiencia. Pero eso es bueno. Pero pues es que es la realidad si es que nosotros hablamos. Pero entonces en una película tú ves que hablamos y tú ves que la otra persona deja a todo el mundo terminar. Tú no sabes lo que yo he vivido. 2 segundos de pausa. Pero no, pero mi vida es más difícil que la tuya. Digo, como cabrón, aquí nadie discute así. ¿Sabe? Usted busca Facebook, abra Facebook y vea cualquier video de gente grabando las peleas y la gente discutiendo por ahí. No hablamos así. Yo creo que pues es como decimos, una área de oportunidad utilizando el lenguaje corporativo capitalista. Área de oportunidad. Otro elemento interesante que estuvo bien cool y me puse bien contento cuando lo incluyeron, y es que cuando nos vamos campo adentro, ¿quién está trabajando las fincas y los campos? Dominicano. Los Nuestra fuerza dominicanos. laboral. Nuestra fuerza laboral dominicana. Ujú. Los dominicanos. Obviamente, aquí yo creo que también hay un intento como un poquito problemático con el asunto este de la agricultura, porque yo lo vi bien forzado, Sí, el asunto de la crítica al monocultivo, y había sí. como que no, que la agricultura sostenible, agroecológica, y la escena donde ellos están en el platanal, que Ujú. evidentemente es monocultivo, con todo lo que eso significa, ¿verdad? En términos de ecológicos para el terreno. Me pareció un poquito forzado, no porque eso no fuese la realidad, porque esa es la realidad de Puerto Rico, ¿verdad? El pequeño agricultor tiene que apostar, en la mayoría de los casos, para ser rentable dentro de la economía puertorriqueña, tiene que apostar siempre en monocultivo, ¿verdad? Dedicarse a un cultivo exclusivo. Y obviamente hay toda una cepa, una generación que no viene de ahora, pero más recientemente, como son los amigos del Josco Bravo, que han intentado romper con esta visión del monocultivo, ¿verdad? Y apostar a diversificar los productos y a una visión agroecológica, ¿verdad? De lo que es la producción de alimentos, ¿verdad? Pero a mí me parece que la forma en la que lo trajeron, no sé, creo que no fue la mejor. Claro, Creo que lo pero hubiesen traído fíjate, desde otro lugar. Pero me parece que quizás. obviamente te apunta al interés político que hay detrás de la Sí, película, ¿no? sí, sí, sí. Y ahí hay un dato, ahí se esconde un dato histórico, bien importante, que te dice mucho también sobre las luchas por la independencia de Puerto Rico. Y es que en un momento dado, el viejito cuenta la historia de que esa finca ha estado su familia por generaciones. Entonces estamos hablando de esta pequeña burguesía venida menos, que en un momento dado se dedicó al mundo agrícola y cuya vida se vio totalmente cambiada y afectada tras la invasión del 98 y los desastres naturales y huracanes, el cambio del orden establecido. Porque pues ahí entonces habría mucho que desmenuzar, mucho Sí. que desmenuzar. Yo Que creo por ese lado está bien interesante. Ajá. que yo creo que también que a pesar de que eso, lo que yo concurro con Warren, lo que es forzado, que también donde se cae un poco es querer retratar y enseñar tanto nuestras realidades que metieron 30.000 cosas a la vez y ahí es que es un poquito donde Sí, se sí, me sí, sí, desvía, sí. ¿verdad? Un poco la historia, ¿verdad? Como que vamos a enfocarnos en algo, pero a la Sí, misma vez vamos a meter todos estos temas que creo que pueden ser tocados maybe, ¿verdad? En otro tipo sí. de película o cortometraje o algo, ¿verdad? Pero al insertar todas estas cosas en la historia, yo entiendo que sí, que el fin, ¿verdad? Y la finalidad, y estoy seguro que acá nosotros como puertorriqueños, ¿verdad? Que estamos ya, conocemos más de estos temas, estamos más acostumbrados, pues puede sonarnos redundante, pero
posiblemente a lo mejor alguien externo o ajeno, ¿verdad? O que conozca poco de nuestra historia, pues a lo mejor lo puede ver un poco diferente, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, hablando de eso, de meterle muchas cosas, vamos, por último, vamos al final. Al final, yo le estaba diciendo a Taitu que yo me sentí como que les quedaba rollo, pero se les acabó la trama. Entonces enseñaron una serie de escenas un poco abstractas. Y esto fue en el momento del rompimiento de Bebo y la carajita. ¿Cómo es que se llama ella en la película? Yo no sé. Eh, Busco el nombre. sí, Beba, ves a buscarla, no es Beba, pero vas a Be- buscarlo. Bebo y Beba. Beba. Ella es Fabiola Brown, el nombre, no Sí, recuerdo. Fabiola, bueno, Bebo pero y no recuerdo si es Fabiola. Andrea, te digo rapidito, yo la busco Así siempre es rapidito. una Andrea, Paola, Camila, Sofía. Esteban. Exacto. Vamos, te busco rapidito, te digo rapidito si es... No, Lola. Lola, ok, O está bien. sea, Bebo y todo el Lola. tiempo es Lola. No, Bebo y Fabiola, Lola, Lola, sí. tú sabes. Fabiola, sí, Fabiola, pero pues mucho. Lola. Claro, Sí. sí. Y a una serie de escenas como un poco, no sé si abstractas, que yo creo que simbolizaban el proceso de ellos de, como diría en Castilla la Vieja, drifting apart, ¿no? Como que la vida nos está llevando por lugares distintos. Y ella se va luego de unas escenas del mar y qué sé yo. Ella se va y lo abandona. Y de camino, pues una mujer la recoge y le da pon. Yo no sé si eso es como un símbolo de solidaridad femenina o yo no sé qué diablo. O sea, pero yo no lo entendí. Quizás porque no soy mujer. Pero, ajá. Siento que esa escena como que se les acabó el diálogo y les quedaba rollo por filmar. No sé. Pero, como dice Wario Next, el final no es un final feliz, es más bien la vida continúa, aunque sabemos que Fabiola terminó en Cuba, En ballet, sí, Estudiando o ballet. sea, que estudiando ballet, estudiando ballet que en eso es lo Cuba. Y que es nada que ver, decía. cabrón. ¿Cómo sabemos que está en Cuba? Porque las ventanas están todas abiertas y se ve que hace un calor hijo de puta y no hay abanicos prendidos ni luces prendidas en ningún lado. Normalísimo. Pero ella decía que esa era su meta, o sea, ella quería irse a estudiar ballet o la querían mandar a estudiar ballet. No recuerdo si era que quería irse o la querían mandar a estudiar ballet. Es una diferencia bien clave, ¿verdad? La Sí. cuestión de irse o la querían mandar. Es como que, bueno, pues la vida continúa, esto es lo que me toca, aquí sigo yo acá, ¿verdad? Estudiando mi ballet en Cuba y lo que sea. No sé, pero sí. No, a mí eso, yo creo, ¿verdad? Que en ese caso, por lo menos en el caso de él, hubiera tenido una resolución, ¿verdad? No sé, que terminar huyendo, ¿verdad? O a lo mejor terminara en el carajo en Alaska o algo así, ¿verdad? Que a veces ocurre mucho en esos escenarios, ¿verdad? Donde hay alguien que lo están buscando, termina abandonando la isla, ¿sabes? Como que Ah, si quieres bueno, poner, o sea, antes pudo se haber sido iban más para... crudo Sí. e incluso, ¿verdad? Si lo hubieras mandado, qué sé yo, en North Dakota o algo así, hubiese un contraste para mí bien poético en el sentido de que la película comienza con el trópico, la isla, el mar, la costa y todo, y Después termina monté adentro. aislado y en el frío, Sí, ¿verdad? O por ejemplo, si lo hubieran mandado al norte, ¿verdad? A Estados Unidos o algo sí. así. Pero sí, yo creo que es lo mismo, es como que se quedó medio cabo suelto en ese aspecto, ¿verdad? De cómo Sí. lo pusieron así, pues nos vemos y Quizás ya. si lo mandaban para Alaska a bregar con salmones en una planta, ya no Exacto. se puede, ya la gente no se va para Kissimmee a enfriarse si se busca problemas, porque Kissimmee está peor que aquí. Exacto. Eh, Sí, sí, cuando está vienes más a ver es caliente aquí. Los mismos Alaska, puertorriqueños que te North buscan para Dakota, matarte, que se, exacto. North Dakota, sí, Vamos, no, exacto, a ahí ya Montana, Kissimmee una te van vaina a así. coger. Sí, Kissimmee te exacto, coge. Eh. pero Anyway, sí, sí. ¿cómo hacemos esto? Veredicto final de la película. Para mí, ¿verdad? Es una producción puertorriqueña que vaya y véala.
Vaya y véala. Va a haber unas partes que se la va que va. Bueno, Mariones, no le voy a dar 10 de 10 porque es que no voy a estar siendo honesto. No, Sea no. Yo solidario y vea tampoco el me iría cine a darle 10 de puertorriqueño. 10. Yo creo que con un 8 está bien. Sí, sí. La temática me encanta. Sí, Nuevamente, no. Muy buena, la atrevida. cuestión, la temática de la cuestión de los pescadores, me parece que atreverse a hablar de eso, que es un secreto a voces, acá en nuestro país, es controversial porque incluso nosotros, tú sabes, mira, nosotros tuvimos un legislador que se le desaparecieron unos familiares en alta mar y se rumora que era en eso que andaban, ¿no? Sí. Andaban Sí. de pesca. Aunque Andaban no de eran pesca. pescadores. Aunque no eran pescadores, andaban de pesca. Inclusive se llegó a regar el rumor Están presos, de que, aparentemente, de dicen. que estaban presos en una cárcel de Islas Vírgenes o un asunto así. Pero eso era un secreto a voces. Y yo recuerdo que la gente no se quedó ni sorprendida, ni maravillada, ni, ay, wow, como que de película, no, porque el hecho de que esto suceda es un secreto a voces. Muchas veces hay gente que se la juega, si no puede de una forma, va y se la busca de otra. Esto es bien común y lo hemos dicho en este espacio 7000 veces. El Caribe y nuestro espacio geográfico por siglos se ha prestado para ese tipo de actividad económica de la periferia, digámoslo así. Vaya y vea la película Esta Isla, no sé hasta cuándo va a estar en los cines. Me parece que solamente ahora mismo está en Fine Arts Titus, corrígeme si estoy mal. Sí, déjame verificar rapidito si está todavía. Déjame verificar rapidito si está todavía. Pero estaba en Fine Arts de Miramar cuando la fuimos a ver. Déjame buscar aquí porque pues lamentablemente esta página de Fine Arts no es la mejor cita. De Fine Arts no, de Caribbean. No es De como que la más, Caribbean. no es como que la más friendly para navegar en esos aspectos. Como que tienes que dar 20 vueltas. Y pues no sé si sale la película aquí o si no está. No sé cuándo la vayan a poner en streaming. Déjame verificar aquí porque es que vamos a verificar aquí si sale. Bendito sea Dios, no me ayuda aquí. Sigue Fine Arts, míralo aquí. Vamos a ver si sale todavía, si la tienen. Sí, todavía están dándola en Fine Arts de Pues vaya, Miramar. aprovecha y véala. Aprovecha y véala. Está todavía ahí. Déjame verificar si está en Popular. Creo que no, creo que es en Miramar solamente. Y Sí, creo que son Miramar. como. Está en Miramar solamente, yo creo. Si le da con abrir la otra página, pero correcto, está solamente en Miramar y entiendo que son 3 tandas al día que están dando. Ok. Ok. Bueno, vaya y véala. Si no, bueno, siempre hacen re-release o la ponen en alguna plataforma o algo así. Sí, Eh, probablemente la pongan en alguna plataforma, correcto. sí, sí. Anyway, Corillo, vámonos despidiendo de este segmento de el review. Yes. Vamos a Sí, cerrar aquí. ¿verdad? Cerramos el Vamos a episodio cerrar aquí. aquí. Mira, yo creo que para la próxima, no sé qué película, vamos a tomar la decisión, ¿verdad? Vamos a leer los comentarios y eso para ver qué nos dice nuestra audiencia sobre qué película debemos reseñar. Pero Punta lo que temática vamos a hacer, también, ¿verdad? sí, también temáticas. Yo creo que ya mismo toca una ya tuvimos una medio fantasiosa, me gustaría ciencia ficción o alguna pieza de propaganda política también, estaría brutal. Sí. Digo que a Eh, propósito, yo no estoy muy claro qué van a hacer, qué va a hacer el compañero y amigo Jeremy eh, Torres, ¿verdad? De Archivo Proletario, pero nosotros estuvimos comentando el documental Puerto Rico 1975 que produjo el Instituto Cubano de Cine y que se proyectó hace unas semanas en Casarrú. Y yo creo que es un excelentísimo documental, ¿verdad? Para las personas que nos están sí, escuchando.
No Lo sé si subieron ya a está YouTube. disponible. Ya lo subieron a Ya, YouTube, ya, ¿verdad? ya lo subieron a YouTube en el Sí, lo canal subieron a YouTube. de Archivo Sí. Así Proletario. que es importante que lo vayan a ver, que lo revisen, porque hay unas lecturas sobre el Puerto Rico de 1975 que tienen mucha cercanía con el Puerto Rico del 2026. Es decir, Correcto. la estancadera de la que habla esta isla es bien real. Sí, es bien real. Es bien real. Tenemos, Los mismos temas, las tenemos, mismas discusiones. ujú. Sí. Así Y es. Tenemos pendiente probablemente en los próximos meses también, que ya estoy por la 4ª temporada, pero ya les adelantamos, aunque sea que lo vean 25 personas, pero vamos a grabar un review con nuestro melón favorito, Heriberto, sobre Attack on Titan. Attack on Titan, duro. Sí, sí, Yes, sí. sí. Attack on Titan me parece que vale la pena verlo. Tiene unas connotaciones políticas bien fuertes. Hay otros animes también por ahí que vamos a estar viendo y reseñando. Pero antes de nosotros tirar el episodio de la próxima película, creo que sería prudente nosotros avisarle a nuestra audiencia que vamos a estar viendo tal o cual película para que, no sé, si el que no la haya visto, que tenga el chance, la vea y Claro. que disfrute con nosotros en la reseña y que diga estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, Esteban es un hater y ese tipo de cosas. Dale, sí, Eh, sí, parece sí, muy sí. bien. Bueno, así que hasta aquí esta versión de El Review, Corillo. Suave. Chao. Chao.